Busca la paz y síguela. Con esta frase el apóstol Pedro nos anima a cada uno de nosotros que podamos vivir en un entorno donde la paz sea nuestra meta y todas nuestras acciones vayan encaminadas para ello. Pero ¿qué pasa cuando algo afecta esa tranquilidad en la iglesia? Cuando alguien hace algo que daña tu corazón y aún más, cuando es un líder, un pastor que a través de su acción, su palabra, su error o su omisión te ha afectado a ti. Este es el tema que queremos tratar este día. Soy Mauricio Castellón y esto es Café. Es importante para nosotros entender lo que la Escritura nos anima cuando habla de congregarnos. Y aun cuando no hay una indicación específica para estar en una iglesia en particular, sí tenemos la claridad que el congregarnos es un mandato, tal y como lo expresa Hebreos 10:25 cuando dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, ¿pero qué otros principios sustentan el hecho de congregarnos? Bueno, una de las analogías que utiliza el apóstol Pablo tiene que ver con el hecho de ser un cuerpo. ¿Te imaginas tú una mano que de pronto ande caminando ya sola? O un pie que de pronto está él solo, un pie que se separa del cuerpo, una mano que se separa del cuerpo está destinada a morir. Mira cómo lo dice la Escritura en Efesios capítulo 5, versículo 29. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Es decir, que la manera en que la cabeza, que es Cristo, alimenta y cuida a su cuerpo es siendo parte de este. Por esto para nosotros es importante entender que necesitamos formarnos en comunidad, vivir con otros creyentes y practicar lo que la palabra de Dios dice estando en contacto con otros. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando efectivamente uno de los hermanos de los que somos parte de ese cuerpo hace algo que nos ofende? Mateo capítulo 18 lo expresa con claridad. Si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solo, habla con tu hermano. Si te oye, has ganado a tu hermano. Quiere decir que puede haber circunstancias y situaciones en las cuales ofendamos a alguien. De pronto, uno de tus líderes puede hacer algo que te ofendió a ti, o incluso tú puedes hacer algo que ofendió a una persona. Entonces, cuando una persona siente ese agravio y está en una situación como un pecado, como una ofensa, y se da por aludido, lo que la Escritura nos manda es ir y hablar con esta persona. No criticar, no con el ansia de destruir a la persona, sino con la intención de edificar el cuerpo de Cristo. Escucha cómo lo expresa Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. También debemos recordar el principio del amor. La palabra de Dios nos enseña que Dios es amor y que nosotros hemos aprendido a amar luego de haber experimentado el amor de Él. Pero ese amor es algo práctico. Ese amor se manifiesta cuando hay situaciones cotidianas con las que a nosotros nos cuesta lidiar. La Escritura dice en 1 Corintios 13 que el amor es paciente. También en 1 Pedro 4:8 habla que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? Bueno, sin duda alguna hay situaciones en las que nosotros probablemente podemos ejercitar la paciencia, el perdón, la tolerancia, el soportarnos unos a otros, tal y como la Escritura lo menciona también. En Efesios capítulo 4 leemos lo siguiente. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces no se trata de que yo sea tan hipersensible que cualquier cosa me incomoda, me molesta y entonces yo ando hablando con medio mundo para tratar de arreglar una situación. Entonces tendría que preguntarme, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Estoy buscando la paz o estoy buscando el conflicto? Y claro, si nosotros queremos encontrar conflicto, lo vamos a hallar, pero no es a eso a lo que estamos llamados, sino a buscar la paz. Y cuando amamos,
muchas veces estaremos dispuestos a soportar aquellas cosas con las que quizá no nos sentimos tan a gusto. Ahora bien, ¿qué sucede cuando alguna de estas diferencias de opinión o alguno de estos desacuerdos se da con uno de nuestros pastores? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo deberíamos actuar? En esta ocasión tenemos como invitado especial a Félix Ortiz, a quien damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar aquí. Gracias, Félix. Sé muy bienvenido a nuestro programa. Gracias, Mauricio, por darme esta oportunidad. Creo que es un tema muy importante. No siempre vamos a estar de acuerdo con las cosas que los pastores hacen o dicen. Pero creo que sería muy importante, al menos es mi opinión personal, que cuando estamos en desacuerdo con un pastor, no sé qué es lo que tú piensas, Mauricio, pudiéramos delimitar en qué nivel estamos hablando cuando hablamos de un desacuerdo. Habitualmente en mi iglesia yo utilizo 3 niveles para poder hablar de desacuerdos. El primer nivel es doctrina, el segundo nivel es prácticas y el tercer nivel es gustos personales. Si yo no estoy de acuerdo con lo que mi pastor dice o hace porque nos encontramos en el nivel de doctrina, es decir, está yendo contra lo que la Escritura enseña en cuanto a salvación por la fe, en cuanto al rol del Espíritu Santo, en cuanto a la inspiración de las Escrituras, yo creo que ahí tenemos que ser muy fuertes y tenemos que ir directamente y hablar con el líder. El segundo nivel es el nivel que nosotros llamamos prácticas. Cada iglesia tiene unas prácticas diferentes. Tu iglesia, Mauricio, tiene unas que probablemente son diferentes de las mías un poco. Cuando hablamos de prácticas, cada iglesia tiene las suyas que son propias y forman parte de su tradición. Si tú no estás de acuerdo con estas prácticas, has de hablarlo también con el pastor, pero has de entender de que cada iglesia, por cultura, por la manera en que se ha desarrollado, por el tiempo en que hace que está establecida, tienen sus propias prácticas. A veces ha pasado en mi iglesia que personas que vienen de otra iglesia no están de acuerdo con las prácticas. Antes de incorporarte a una iglesia, sería bueno que pudieras tener en cuenta cuáles son las prácticas de esa iglesia y si tú vas a poder realmente encajar en ellas. El tercer y último nivel son gustos personales. A veces hay personas que tienen unos gustos y otras personas que tenemos otros. Puede ser que tus gustos sean diferentes de los del pastor o incluso de los del liderazgo de la iglesia, pero estamos hablando simplemente de gustos personales. Cuando hablamos de gustos personales, cada uno tiene los suyos y como dice el refrán, sobre gustos no hay nada escrito. Déjame que resuma: 3 niveles: doctrina, ahí tenemos que ser muy estrictos; prácticas, ahí tenemos que encajar con las de nuestra iglesia local; gustos personales, cada uno tiene los suyos. Ahora bien, en cualquiera de los 3 niveles yo te diría que tú tengas siempre la libertad de dirigirte al pastor. Creo que los pastores somos humanos y a veces tenemos opiniones diferentes de la congregación. Ten la libertad, pero antes de dirigirte a tu pastor, clarifica exactamente en qué nivel no estás de acuerdo. Primer nivel, segundo nivel o tercer nivel. Los pastores no somos perfectos, a veces fallamos, a veces no vemos las cosas en toda su dimensión y creo que un pastor debe de ser lo suficientemente humilde para admitir la retroalimentación y la opinión de otros. Pero yo te rogaría, clarifica en qué nivel no estás de acuerdo, porque también me dice la experiencia que muchos conflictos en la iglesia no vienen por la doctrina ni por la práctica, sino simplemente por gustos personales. Los que estudian el comportamiento de la iglesia dicen que la causa número 1 por la que los creyentes se mueven de una iglesia local es por conflictos interpersonales no resueltos. Lo que hemos querido a través de este aporte es facilitarte que puedas hablar, meditar, orar y pensar cuál es tu móvil al quererte cambiar de congregación. No está bien que por opiniones personales tú decidas de inmediato cambiarte de congregación. Debería ser un móvil todavía muy superior, un cambio de domicilio que te dificulte ir a tu iglesia local, un llamado de Dios para bendecir a otra congregación local y en armonía con el liderazgo de tu iglesia, o algunas otras razones. Pero si no hay una razón de parte de Dios que te dé esa convicción de moverte, recuerda lo que dice Proverbios, que el hierro con hierro se afila.
Parte de lo que sucede al vivir en comunidad es que nuestro carácter madura y nosotros crecemos cuando aplicamos los principios bíblicos a nuestras relaciones interpersonales. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo busca el bienestar y busca la paz, pero simulándola, es decir, evitando el conflicto. Nunca arregla los problemas, nunca dice la verdad, se maneja mucho la hipocresía. Pero eso no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está para que juntos podamos crecer y aprender a ser un cuerpo, aprender a ser una comunidad, aprender a ser una familia espiritual. Esperamos que este aporte te ayude justamente para que puedas reflexionar de esto y compartirlo con aquellos que quizá necesiten hablar un poco más abiertamente de este tema. Gracias por estar con nosotros. No olvides seguir nuestros demás videos a través del hashtag CaféIBN y también compartir en las diferentes plataformas nuestro programa. Recuerda, estamos aquí para compartir las cosas buenas de la vida, como un buen café, pero también aquellas que nos ayudarán a estar juntos en la eternidad. Dios te bendiga.